conocido, el tema que hoy justamente yo les voy a estar hablando, iniciando con este curso ejecutivo, es qué es la investigación cualitativa. Y para saber justamente qué es la investigación cualitativa necesitamos definir. Existen un montón de actores que nos definen qué es. Yo seleccioné algunos que me parecían muy significativos, entonces justamente seleccioné lo que nos dice Taylor y Borland. ¿Qué es una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, los que nos permiten obtener datos descriptivos, ya sean palabras de las personas, estas palabras pueden ser habladas o escritas, también son conductas observables, interpretaciones, experiencia y su significado. En la misma línea también Blasco y Pérez nos dicen que qué es una investigación cualitativa. Ellos lo definen como estudia la realidad en su contexto natural. ¿Qué es lo que sucede en ese contexto natural? ¿Cómo se desarrolla ese fenómeno en ese contexto natural? Rueda también nos dice que la investigación cualitativa es un proceso donde intervienen varias versiones, que está basado en un enfoque interpretativo. Y también Sampieri, no podemos dejar de mencionar a Sampieri, ¿verdad? Que nos define como una investigación cualitativa es aquella que emplea la recolección de datos sin medición numérica, ya sea para describir o afinar preguntas de investigación antes del proceso de investigación. Estos son algunos autores que nos hablan y que nos definen qué es la investigación cualitativa. Obviamente, existen más actores, pero por una cuestión de tiempo solamente seleccioné estos 4. ¿Cuáles son las consideraciones que quiero hacer con respecto a este punto? Cuando estamos hablando de investigación cualitativa, es aquella investigación que proporciona datos en profundidad. Datos, existe una riqueza interpretativa, muchos detalles de lo que estamos estudiando, de lo que estamos observando, hay una contextualización del entorno y una experiencia única también para el investigador y para los participantes. También tiene una mirada holística, una mirada completa de la situación, una mirada completa de lo que estamos estudiando. También la acción investigatoria se mueve en una manera dinámica, en ambos sentidos, entre los hechos y la interpretación, y resulta más bien una cuestión circular. Y la realidad se define a través de la interpretación de los participantes. ¿Cómo los participantes objeto de estudio observan esa realidad? Cuando estamos hablando del ámbito educativo, podemos decir cómo esos actores, en este caso, pues si hacemos una investigación con los docentes, cómo ellos observan, por ejemplo, la calidad. Si hacemos una evaluación y queremos saber, ya hemos hecho otros estudios, por ejemplo, de otros enfoques, y queremos iniciarnos en este tema de lo que es la investigación cualitativa y queremos saber qué es para un docente la calidad educativa. ¿Qué es para un docente? ¿Qué es lo que define? Si bien existen parámetros, pero, y sobre todo cuando estamos hablando de calidad educativa, tiene una connotación bastante variada, pero ¿cómo podemos definir? ¿Cómo define ese centro su calidad educativa? Entonces, estas son algunas consideraciones que podemos tener en cuenta. Cuando hablamos de principios de la investigación cualitativa, parte de un enfoque inductivo. ¿Qué significa eso de un enfoque particular de la realidad objeto de estudio? Cuando estamos hablando también de género, después podemos hacer algunas cuestiones, pero no hacemos generalizaciones. El principal objetivo es comprender ese fenómeno. ¿Cómo se da ese fenómeno objeto de estudio en esa realidad educativa? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los métodos pedagógicos, nosotros queremos hacer una investigación para saber si los métodos pedagógicos que estamos utilizando son los adecuados. ¿Cuál es, por ejemplo, la percepción de nuestros padres con respecto a los métodos de enseñanza que estamos haciendo? Queremos saber un poco sobre la gestión educativa, queremos saber sobre los métodos de enseñanza, como ya dije, sobre la calidad en la gestión. Esos son temas muy recurrentes en el ámbito educativo, entonces podemos utilizar este tipo de investigación. La flexibilidad en los procesos de recogida de la información. Existen varias
maneras de recoger la información, no es, sino que de acuerdo a la situación y al objeto de estudio. Plantea un análisis interpretativo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos interpretar esa realidad desde la percepción de las personas, desde la percepción, por ejemplo, de los docentes de ese centro educativo, desde la percepción de los alumnos. ¿Cómo perciben los alumnos, por ejemplo, los servicios que nosotros estamos ofreciendo como educación o como institución educativa? Estos son algunos de los principios, obviamente existen varios, esto es muy importante recalcar porque depende mucho de cada actor. Existen varios autores que lo definen, bueno, algunos mezclan principios con características, pero estos son algunos puntos que yo recalqué, que yo justamente seleccioné. Cuando estamos hablando de características del enfoque cuantitativo, ¿cómo se percibe ese mundo? Está basado en un constructivismo. Vamos construyendo esa investigación, vamos construyendo una realidad, existen múltiples realidades, no es que nosotros ya damos algo por sentado, sino que lo vamos construyendo a medida que lo vamos observando, lo vamos interpretando, y también es importante saber cómo interpreta esas personas ese lugar o ese entorno o es la variable que estamos estudiando. El objetivo de la investigación se enfoca en la percepción del fenómeno social desde la perspectiva de los participantes. ¿Cómo percibe? Si estamos hablando, voy a dar el mismo ejemplo, cuando estamos hablando de calidad educativa, veo que están colegas de Argentina, están colegas de Nicaragua. ¿Cómo percibe? ¿Cómo define ese centro educativo, esa universidad, ese instituto calidad educativa? ¿Qué es para nosotros? A pesar de que el concepto de calidad es un concepto polisémico, tiene varias connotaciones, varias definiciones, pero ¿cómo definen esto? ¿Cómo podemos definir lo que es gestión? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien? Entonces, realizamos una entrevista en profundidad a actores claves y podemos obtener datos muy significativos, datos muy valiosos. Métodos y procesos de la investigación. Existe una gran flexibilidad. Aquí mis colegas que vienen posteriormente lo van a profundizar en este tema. Existe una gran flexibilidad, utilizan diferentes técnicas y habilidades, observan los procesos sin interrumpir. Nosotros no vamos a construir, el investigador participa en esa investigación, va construyendo a medida que va observando, que va interpretando esa realidad. ¿Cuáles son las características del estudio? Buscan considerar la subjetividad en el análisis y la interpretación de los datos. Recordemos que el enfoque cualitativo tiene una interpretación justamente narrativa, interpretativa de los hechos. Seguimos con las características. ¿Cuál es el papel del investigador? El investigador tiene una posición muy activa, es capaz de manejar las incertidumbres, los dilemas éticos, las ambigüedades, está inserto en la situación, participa en esa investigación, se va en el lugar, se realiza en un ambiente natural en el cual el investigador participa, asiste a ese lugar. Después tenemos la importancia del contexto de estudio. Las acciones de los seres humanos están influenciadas por los escenarios. Cada escenario tiene sus peculiaridades, incluso dentro de cada país. Paraguay nosotros tenemos realidades muy diferentes a lo que es Argentina, a lo que es un país como Colombia. Entonces, y dentro de Paraguay también existen realidades. Cada institución educativa, por ejemplo, tiene sus peculiaridades, sus realidades. Entonces, muy importante la importancia del contexto. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos y dejamos de lado el contexto? En este tipo de investigaciones, esto es la riqueza del contexto, la influencia también de ese contexto. Anteriormente decimos que está basado también en un enfoque constructivista. ¿Cuándo se utiliza la investigación cualitativa para conocer hechos o fenómenos que queremos estudiar con profundidad? Si bien podemos, o se han hecho, por ejemplo, otro tipos de investigaciones con otro enfoque y nosotros queremos darle otro enfoque, queremos estudiar ese objeto de estudio, queremos, por ejemplo, trabajar sobre la responsabilidad, trabajar sobre la gestión educativa, trabajar sobre los métodos de enseñanza,
queremos saber la percepción de los padres de familia con respecto a las actividades, la metodología implementada, sobre la innovación, por ejemplo, que hemos implementado en una institución educativa. Cuando el objetivo de la investigación es comprender el fenómeno en detalle. ¿Qué más queremos saber? Queremos estudiar la percepción, por ejemplo, de los alumnos sobre algún punto particular. Cuando se dispone de tiempo y recursos necesarios, tenemos que considerar este punto como algo muy valioso. Este tipo de investigaciones lleva un poco más de tiempo, genera un poco más de recursos, no solamente también en la parte económica, sino que también recursos humanos. Necesitamos más tiempo, entonces si tenemos suficiente tiempo, si tenemos recursos suficientes, lo podemos hacer. Cuando sea difícil cuantificar los resultados, ¿verdad? Es muy difícil obtener datos en cuanto a números, entonces podemos utilizar este tipo de investigación. Cuando el investigador asume el papel de aprendiz activo, en vez de ser un experto, que es lo que sucede con otro enfoque o con otro tipo de investigación. Cuando el objetivo de la investigación es conocer cómo se produce un fenómeno en su estado natural, conocer esa realidad educativa de ese país, de ese dentro de esa universidad, cuando se requiere estudiar un acontecimiento de forma particular, cuando en realidad queremos transformar, quizás si realizamos otro tipo de investigación, pero utilizamos este tipo de investigación cualitativa que nos dan detalles, que nos dan mucha información, podemos lograr lo que queremos, que es transformar la calidad educativa o transformar esa institución. Cuando se requiere tener un nuevo enfoque, si bien, como ya mencioné, hemos hecho otro tipo de investigación con otro enfoque, queremos darle otra mirada, otro enfoque, entonces podemos utilizar este tipo de investigación. El investigador desde un enfoque cualitativo, ¿cómo es el investigador? Tiene una perspectiva holística, una perspectiva que significa perspectiva holística, una perspectiva desde la totalidad, completo, de forma completa, el entorno, las personas que participan en esa investigación, cómo se va desarrollando esto, una totalidad de la situación. No separamos contexto, no separamos personas clave, investigador, entonces lo hacemos de manera completa, de manera holística. Todas las perspectivas son valiosas. ¿Cómo vamos construyendo nosotros la teoría? A partir de la observación que nos dan estas personas, a partir de las informaciones que nosotros vamos recabando. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Nos interesa esto, nosotros podemos estudiar, muchas veces decimos, bueno, esto no nos funciona. En este caso, en este tipo de investigaciones, todos los escenarios son posibles de estudio. No se define la variable con el propósito de manipular. Obviamente las variables lo podemos definir con el transcurso del tiempo, a medida que nosotros vamos observando y vamos recogiendo información, pero no lo hacemos con el objetivo de manipular estas variables. También producimos datos, o sea, esa es la característica fundamental de producir muchos datos, tenemos muchos datos, de manera extensa, de manera detallada. También, ¿qué es lo que hace el observador? Observa los procesos, realiza esa investigación sin interrumpir, sin alterar o sin imponer su punto de vista externo. Lo que nos interesa es cómo percibe o cómo construye esas personas que están investigando, estas personas que están siendo investigadas, su realidad. También entiende que los participantes son estudiados y también entiende y desarrolla lo que es la empatía. Con respecto, estas son las posiciones del investigador. ¿Cuál es la posición del investigador dentro de un enfoque cualitativo? Cuando estamos hablando de etapas también dentro de un enfoque cualitativo, las etapas no se produce de forma lineal, incluso nosotros podemos volver otra vez a etapas iniciales, si bien tenemos, por ejemplo, una propuesta inicial de marco teórico, diseño, posteriormente el trabajo de campo, luego un análisis y la elaboración de informes, justamente como yo acá ponía o puse, ¿verdad? Dice que la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, regresar a etapas previas? Porque si nosotros decíamos, bueno, vamos a estudiar este tema,
Y sin embargo nos damos cuenta que no tenemos acceso, por ejemplo, a la población objeto de estudio. Nosotros no conocemos, no hemos hecho una investigación de forma profunda, queremos investigar sobre ese tema, pero llegado a ese lugar, por ejemplo, si yo soy de Paraguay, quiero irme a Nicaragua, no estudié bien el objeto que quiero ir a estudiar, llego a Nicaragua y me doy cuenta de que no tengo acceso a esa población, entonces vuelvo otra vez a etapas iniciales de a lo mejor es estudiar la misma variable, pero en otra población. También puede ser que, bueno, he definido trabajar con 5 personas y me doy cuenta al entrevistarle a esas 5 personas que no tengo toda la información, entonces justamente por eso podemos volver a fases iniciales. Se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección de los datos. Por eso les decía que esta etapa no sigue en una forma lineal, sino que lo vamos construyendo, lo vamos a medida que vamos recogiendo los datos, a medida que tenemos mucha información, entonces podemos ir haciendo antes, durante, después de la recolección de los datos, porque nosotros nos vamos con una idea y bueno, nos damos cuenta que esa realidad es totalmente diferente, entonces nos aporta nuevos datos y vamos cambiando nuestra idea, ¿verdad? Y nuestra hipótesis. El trabajo de campo significa sensibilizarse con el ambiente en el entorno en el cual se lleva a estudiar. El trabajo de campo realizamos la investigación en el ambiente natural. La muestra, la recolección de los datos y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Lo vamos haciendo todo, no sigue una estructura, por decirlo así, lineal, podemos volver a etapas iniciales porque podemos ir viendo que se van modificando o que van cambiando, o tenemos otro tipo de información que nosotros no teníamos, entonces podemos volver a etapas iniciales. Lo mismo también, hay una etapa de preparatoria donde reflexionamos, diseñamos, después accedemos al campo de estudio, hay una recogida de datos, en la etapa analítica justamente lo que hacemos es ese análisis de datos y la elaboración del informe final, pero nosotros estamos en terreno, estamos en el campo, donde estamos realizando la investigación, podemos volver a ideas iniciales. ¿Por qué? Porque a medida que vamos teniendo resultados, a medida que vamos teniendo datos, podemos ir cambiando. ¿Cuáles son las ventajas de poder realizar este tipo de investigaciones? Las ventajas o desventajas de este tipo de investigación dice que el investigador obtiene información detallada, información amplia, una cantidad de información sobre lo que estamos estudiando, los individuos son estudiados con profundidad, permite al investigador establecer relaciones con personas claves, también tiene la libertad de desarrollarse que se desarrolla en un ambiente natural. Las desventajas, esto lo plantean varios autores, como ya dije, existen varios autores que son retractores de este enfoque, entonces la dificultad para encontrar las fuentes fiables, dificultad para manejar la información, muchas veces también el costo elevado, si bien eso es muy importante de realizar ese tipo de investigación, esto nos va a permitir a nosotros transformar esa realidad educativa, transformar nuestro centro educativo, pero nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar, el costo va a ser muy excesivo, no solamente costo en cuanto a cuestiones económicas, sino también costo en cuanto a tiempo, costo en cuanto a recursos, no disponemos cantidad de recursos humanos para poder realizar esta investigación. Y limitada capacidad de generalizar, ¿verdad? Como nosotros sabemos, vamos a poder utilizar esta investigación para ese centro educativo, para esa institución educativa. Bueno, para ir resumiendo un poquitito, cuando estamos hablando de un enfoque cualitativo, una investigación cualitativa tiene como objetivo describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos, ya sea con emociones, conductas observables, pensamientos, emociones que nos van diciendo. El investigador plantea un problema que no sigue claramente un proceso definido, sino que eso lo va realizando a medida y lo puede ir cambiando, ¿verdad? Si bien hacemos preguntas de investigación, esto lo podemos ir cambiando a medida que vamos obteniendo los resultados. La recolección de los datos consiste en obtener la perspectiva y punto de vista de los participantes, cuáles son las emociones con respecto a ese tema que estamos estudiando, cuáles son las expectativas, las experiencias, las prioridades, por ejemplo, de los docentes de ese centro educativo. Utiliza una cantidad de técnicas para la recolección de los datos, en ese caso mis colegas van a profundizar en ese tema, también
el proceso de indagación es flexible, tenemos una visión holística, una visión completa de lo que estamos estudiando. La evaluación del entorno, lo realizamos la investigación en un entorno natural y se fundamenta en una perspectiva interpretativa. Existen también varias ideologías y cualidades, por eso es muy importante considerar. Si bien este enfoque tiene varios retractores, depende mucho de qué es lo que queremos lograr, de qué es lo que, cuál es nuestro objeto de estudio. Ahora, si nosotros queremos estudiar y queremos lograr, por ejemplo, una transformación en ese lugar, en ese centro educativo, bueno, esta es una invitación para trabajar con este tipo de investigaciones, como ya dije, donde los resultados son bastante amplios y también nos va a permitir también realizar de forma desestructurada. Esto lo hacemos, podemos hacer con los estudiantes, podemos hacer con los docentes, depende mucho del objeto de estudio, de qué es lo que nosotros queremos realizar en esa institución. Es muy válida cuando queremos saber sobre la gestión educativa, sobre cuando estamos hablando de calidad, cuando estamos hablando de tecnología, de la implementación de la tecnología, si queremos evaluar, por ejemplo, el clima organizacional y cómo influye ese clima organizacional en nuestra institución. Bueno, son temas bastante variados y es un enfoque, una investigación que se puede utilizar y es muy válida en el ámbito educativo.